Contabilidad financiera. Tema 2. Estados financieros. En el presente tema veremos los estados financieros, que es la forma como se nos presenta la contabilidad para poder observar en forma general la posición de una empresa en un momento dado. Los estados financieros son documentos contables que se emiten periódicamente y que permiten determinar el estado de desarrollo de la administración de un ente. Asimismo, son la base para la toma de decisiones. Los estados financieros son 4. El primero, el balance general, también conocido como estado de situación, muestra la posición de una empresa en un momento de tiempo determinado, en una fecha determinada. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas o estado de pérdidas y ganancias, presenta el resultado de la operación de ese ente en un periodo de tiempo determinado con una fecha inicial y una fecha final. El estado de variación patrimonial o capital contable, que muestra los cambios en la inversión de los accionistas en un periodo de tiempo determinado, también con una fecha inicial y una fecha final. Y en el caso del estado de flujo de efectivo, también conocido como flujo de caja, que muestra las entradas y salidas de caja en un periodo determinado, pues también tiene una fecha inicial y una fecha final. El balance general está compuesto por 3 elementos. Por un lado, qué es lo que yo tengo, que son los activos, y con qué pagué esos activos, que son el pasivo y el patrimonio. El pasivo, que se refiere a deudas financieras o a recursos de terceros en general, y el patrimonio, que son los recursos de los socios. Cualquier balance general debe cumplir la identidad contable, que es que el activo debe ser igual al pasivo más patrimonio. El balance general nos permite conocer la posición que tiene una empresa en una fecha determinada, cuánto tiene, cuánto debe, cuánto aportaron sus socios. Los elementos del balance general pueden ser a su vez subdivididos de acuerdo a la liquidez de las partidas que lo conforman. El activo circulante, por ejemplo, es aquel que está conformado por cuentas que implican activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo y que de hecho se convierten en menos de un año. Mientras que el activo no circulante es aquellos activos que permanecen en la empresa durante un periodo de tiempo más largo que un año. En el caso del pasivo, el pasivo circulante son deudas que debemos pagar en menos de un año, ya sean financieras o comerciales, mientras que el pasivo a largo plazo pues son deudas pagaderas a más de un año. En el caso del patrimonio tenemos el patrimonio aportado, que es aquel que suministraron los accionistas en diferentes periodos de tiempo es posible, pero que fue entregado por los accionistas, mientras que el patrimonio ganado es las ganancias que se van acumulando dentro de la compañía, dentro del patrimonio. Las partidas de activo pueden a su vez registrarse dentro del activo circulante o del activo no circulante de acuerdo a su liquidez. Por ejemplo, en el activo circulante partimos del efectivo en caja y bancos, después tenemos inversiones temporales, que son colocaciones a corto plazo que se hacen para rendir mejor los recursos que se tienen en caja, cuentas por cobrar que pueden ser muy variadas, inventarios u otro tipo de activo circulante. En el caso de no circulantes están los terrenos, las plantas y maquinarias, vehículos, mobiliarios, equipos y también patentes, marcas y otro tipo de activo no circulante. Yendo a un mayor detalle, pues tenemos que las cuentas por cobrar pueden ser divididas en cuentas por cobrar a clientes, a accionistas, a empleados, pero también anticipos a proveedores, IVA pagado, impuestos sobre la renta retenido. En el caso de otros activos circulantes podemos encontrar gastos prepagados, como pueden ser los alquileres pagados por adelantado, los seguros prepagados. En el caso del activo intangible pueden estar las patentes, las marcas, nombres comerciales e incluso gastos preoperativos, aquellos gastos que se originaron en la creación de la empresa. Y en los otros activos no circulantes podemos encontrar depósitos en garantía, que son recursos que están, por ejemplo, en una entidad financiera, pero que no podemos tocarlos porque han sido dados en garantía por una transacción, e incluso activos fijos que no son usados en la operación. El pasivo, como dijimos, se divide en circulante y a largo plazo. El pasivo circulante va a ser registrado de acuerdo a su liquidez, siendo la deuda bancaria a corto plazo mucho más líquida que las cuentas por pagar, no tanto por el tema de la fecha de vencimiento, sino por los soportes que suele tener, dado que la deuda bancaria suele estar documentada con títulos mucho más fuertes que las que documentan las cuentas por pagar. Igualmente vamos a encontrar gastos por pagar, anticipos de clientes y otros tipos de pasivos circulantes. En el caso del pasivo de largo plazo va a estar la deuda bancaria, cuentas por pagar a largo plazo,
las diferentes provisiones que quiera constituir la empresa por un manejo conservador de las cuentas y cualquier otro pasivo que sea de largo plazo. Viendo con un poquito más de detalle, podemos decir que en las cuentas por pagar están las cuentas por pagar a proveedores, accionistas, pueden haber dividendos por pagar, impuestos sobre la renta por pagar, el IVA cobrado en las ventas, anticipos que se han recibido de clientes y retenciones por pagar, que pueden ser, por ejemplo, las retenciones que hacemos de seguro social a el pago de nómina a nuestros empleados. En el lado del largo plazo, pues tenemos la deuda bancaria de largo plazo, las cuentas por pagar largo plazo, las provisiones y otros tipos de pasivos. En el caso del patrimonio, tenemos el patrimonio aportado, compuesto por el capital social y aquellos aportes de capital que aún no han sido capitalizados. Y por el lado del ganado, pues tenemos las reservas que se van constituyendo, reservas patrimoniales y utilidades retenidas o no distribuidas. Dentro del capital social, dentro del capital contribuido, pues tenemos el capital social, que puede ser común o documentado con acciones preferidas o preferentes. Estas acciones pueden ser compradas ambas, tanto las comunes como las preferidas o preferentes pueden tener una prima, que es una adición al patrimonio, mientras que el descuento, que es que las compre a un precio menor al valor nominal o facial de esa acción, y en ese caso va restando. Los aportes no capitalizados son recursos que han entregado los accionistas a la empresa, pero que todavía no conforman parte del capital social porque faltan algunos pasos legales para poder ser ingresados en el capital social. Las acciones en tesorería son aquellas que compra la empresa a los accionistas y por lo tanto salen del patrimonio y son restadas. En el caso del patrimonio con ganado, tenemos la reserva legal, que debe constituirse de acuerdo a las normas legales del país, y otras reservas que pueden ser estatutarias, que las establecen los estatutos de la empresa, o cualquier otra reserva patrimonial que la gerencia de la empresa considere que es necesaria. Dentro de las utilidades no distribuidas podemos tener las utilidades acumuladas o de ejercicios anteriores y separarlas de lo que son las utilidades o pérdidas del ejercicio actual. Otras partidas que podemos encontrar en el patrimonio ganado pueden estar las ganancias o pérdidas no realizadas, que suceden, por ejemplo, en el caso de que la empresa tenga algunas posiciones accionarias y las tenga valoradas a valor de mercado, pues pueden estar generando algunas ganancias o pérdidas de capital que, como no han sido realizadas porque todavía está en nuestro activo y no lo hemos vendido, se registra esa ganancia o esa pérdida de acuerdo en esta cuenta y no en el estado de resultados. Y finalmente, otras partidas de patrimonio que pueden ser, por ejemplo, relacionadas con empresas filiales. El estado de resultados nos permite ver cuáles son los ingresos y egresos que ha tenido una empresa en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, es importante siempre tener presente cuando analizamos el estado de resultados que se aplica el principio del devengo y además cuáles son las normas contables que se están utilizando para su elaboración, dado que dependiendo de las normas contables, el resultado final que obtenemos puede ser bastante diferente. El estado de resultados es un reporte de características numéricas que muestra el resultado de las operaciones de la empresa en un periodo determinado entre dos fechas, conocido como el ejercicio económico, establecido en los estatutos del ente, porque fueron creados al momento de su creación como entidad. Muestra el origen de la ganancia o de la pérdida obtenida en un periodo de tiempo determinado y está compuesta por un lado por los ingresos que afectan positivamente el resultado del ente y los egresos que lo afectan negativamente. Los ingresos pueden ser obtenidos por la actividad principal de la organización y pueden haber otros ingresos que se originan por otros conceptos. Por ejemplo, si estamos hablando de un contador, su actividad principal es recibir ingresos por honorarios profesionales, mientras que si tiene una cuenta bancaria que recibe intereses, esos intereses financieros que recibe por su depósito son otros ingresos. En el caso de los egresos tenemos los costos que están vinculados en forma directa y son necesarios para la producción del ingreso principal y los gastos que son otros egresos complementarios necesarios para la operación pero que no se relacionan en forma directa, como pueden ser los gastos generales, gastos operacionales administrativos y también los gastos financieros que se originan de las deudas bancarias que podemos tener o de las operaciones bancarias y otro tipo de gastos.
A la hora de presentar el estado de resultados, en el encabezado ponemos el nombre de la empresa, indicamos que se trata del estado de resultados y la unidad monetaria que estamos utilizando y colocamos el ejercicio económico, colocando la fecha de inicio y la fecha de fin. La primera línea coloca los ingresos netos o ventas, asociados a esto sus costos de venta, y la diferencia entre estas dos partidas nos dará la utilidad bruta. Después colocamos todos los gastos generales, operacionales, administrativos, y esto nos dará la utilidad en operaciones. La depreciación, por ejemplo, puede estar ubicada tanto en el costo de venta si se trata de la depreciación asociada a maquinaria directamente vinculada a la producción de un producto en particular, mientras que si se trata, por ejemplo, de la depreciación de la computadora que utiliza el gerente administrativo, pues se trataría de un gasto general. Después de la utilidad en operaciones colocamos los gastos financieros, otros ingresos y otros gastos, y esto nos va a dar la utilidad antes de impuestos. A partir de esta utilidad se calcula un impuesto que nos dará la utilidad o pérdida neta del ejercicio. El estado de movimiento del patrimonio nos permite ver cuáles fueron los cambios que se produjeron en las diferentes partidas de patrimonio que nos llevó al patrimonio que tenemos al final del ejercicio. El estado de movimiento del patrimonio se presenta igualmente como el estado de resultados con el nombre de la empresa, el ejercicio que se va a presentar y la unidad monetaria que se va a utilizar. En este caso se colocan las diferentes partidas del patrimonio en el encabezado y se parte del saldo que tenía al inicio del ejercicio cada una de estas partidas, que es el saldo que tenía el cierre anterior. Se colocan los diferentes movimientos que tiene la partida a lo largo del ejercicio y con ello se obtiene el saldo final. Algunos ejemplos de movimientos pueden ser aportes de capital que mueven el capital social, puede ser constitución de reservas que mueve la cuenta de reservas y puede ser, la incorporación de las ganancias del ejercicio que entran a utilidades retenidas. El estado de flujo de efectivo nos va a detallar el de origen de los ingresos y egresos de efectivo que ha tenido la compañía. Este estado financiero es muy interesante a la hora de analizar el desempeño de una empresa. El flujo de efectivo tiene como objetivo principal proporcionar información relevante sobre los ingresos y desembolsos de efectivo de una entidad en un periodo de tiempo. Para las finanzas es el estado financiero fundamental. Se diferencia del estado de resultados de acuerdo a lo siguiente. El estado de resultados refleja operaciones devengadas, mientras que el flujo de efectivo va a reflejar la operación realizada. Es decir, el estado de resultados presenta un ingreso al momento que se emite la factura, pero si esa factura no ha sido cobrada, no va a estar reflejado ese ingreso en el flujo de efectivo. El estado de resultados usa estimaciones como pueden ser las provisiones por pérdidas en las cuentas por cobrar, puede haber partidas como la depreciación, que son gastos que aparecen en el estado de resultados pero en realidad no son erogaciones de efectivo, y en el caso del flujo efectivo estas partidas no van a aparecer porque no suponen un movimiento de efectivo, entonces no toma en cuenta estimaciones ni supuestos. Al final, como el estado de resultados puede venir muy afectada por la práctica que se utilice, por ejemplo, a la hora de constituir provisiones o a la hora de calcular depreciaciones, termina siendo una opinión informada del contador de cuál fue la ganancia o la pérdida del ente en un periodo determinado durante ese ejercicio. Mientras que el flujo de efectivo es un hecho, es la caja que entró y que salió. Si hay caja, y si no hay caja, pues no la hay. El flujo de efectivo se divide en tres partes. Por un lado, se reúnen las actividades que tienen que ver con la operación del negocio. Después se tienen las actividades que tienen que ver con las inversiones que se hacen y finalmente las actividades que tienen que ver con el financiamiento. Las actividades de operación son aquellas que se realizan por la actividad económica del ente, es decir, las que surgen porque se realizan operaciones de algún tipo dentro de lo que es la actividad principal de la organización.
Se relacionan con la producción y distribución de bienes y la prestación de servicios. ¿Qué van a ser entradas de efectivo? Bueno, los valores provenientes de la venta de bienes o de la prestación de servicios, la cobranza de clientes, cobros de intereses en el caso que haya algún tipo de este tipo de cosas dentro de la operación y rendimientos sobre inversiones, entre otras. ¿Qué son salidas de efectivo? Bueno, los pagos que hacemos de mercancía o por otros servicios, las compras de materias primas e insumos, los pagos que le hacemos a los proveedores, pagos a otros acreedores por conceptos relacionados con la actividad de operación, por ejemplo, pagar un alquiler, pagar la nómina, las prestaciones sociales cuando se pagan, no cuando se constituye la provisión, y los pagos de impuestos, entre otros, porque los impuestos son originados por la operación del negocio. Las actividades de inversión son los cambios de los activos de largo plazo, muchos de ellos que son necesarios también para la operación, pero son de largo plazo. Las entradas de efectivo son la cobranza por ventas de activos a largo plazo, como bienes raíces, maquinarias, equipos, vehículos, que se hayan desincorporado de lo que es el activo fijo y se han vendido, pero también pueden ser activos financieros como el cobro de préstamos dando a un ente o a un tercero, ventas de títulos valores, ventas de acciones a terceros, ventas de acciones de terceros que la empresa tenía como inversión, no de las acciones propias de la empresa. Y las salidas de efectivos pueden ser la compra de bienes raíces, equipos, maquinarias, vehículos, también puede ser la colocación en títulos valores de largo plazo, entregas de recursos en préstamos a terceros, compra de acciones de otra empresa, por ejemplo, cuando compro otra empresa, entra dentro de mis activos de inversión y por lo tanto su movimiento se mueve en actividades de inversión. Las actividades de financiamiento son los cambios del pasivo no operacional y en el patrimonio. Mientras que, por ejemplo, pagar proveedores entra en operaciones, pagar un crédito bancario entra en actividad de financiamiento. Se relacionan con la obtención de recursos de los propietarios o de terceros como bancos y el reembolso o pago de los rendimientos derivados de estas operaciones. Por ejemplo, el pago de dividendos se refleja en estas actividades de financiamiento y el pago de los intereses de las deudas financieras pues también. Las entradas de efectivo se producen por emisiones de nuevas acciones y adquisición de deudas financieras. Cuando yo le pido a un banco que me preste recursos y me los presta, eso es un ingreso de caja para la compañía. Las salidas de efectivo se producen por el pago de deudas financieras y sus intereses y los pagos de dividendos a los accionistas. En el presente tema vimos los estados financieros, cuál es la información que suministra cada uno de ellos y cómo son presentados, de manera de comprender qué es lo que podemos encontrar en cada uno de ellos y cuál puede ser su utilidad a la hora de evaluar el desempeño de nuestra empresa.